Muy buenas, te doy la bienvenida al podcast de Escocia Tours, Relatos desde Escocia. Mi nombre es Simón, guía oficial por la Asociación de Guías Escoceses y fundador de Escocia Tours, que ofrece los viajes más auténticos por el país, viajes a la carta, islas, Highlands, en definitiva, experiencias inolvidables. Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a todos los que me acompañáis en esta nueva leyenda que os traigo para hoy. Para ello nos trasladamos a una zona bastante olvidada, al sur de Escocia. Y digo olvidada porque se suele omitir en itinerarios, rutas o muchos tours por Escocia, y sin embargo es una zona que en absoluto debería olvidarse, por muchos motivos. En concreto nos trasladaremos al área cercana de Melrose. Esta zona se encuentra muy cercana a la frontera con Inglaterra. Esta parte del sur de Escocia, colindando con el norte de Inglaterra, se le conoce como los Scottish Borders. La historia de Thomas de Raymer está entre las más fascinantes en la historia de Escocia. Y digo historia y no folclore porque una vez más la historia se fusiona con el folclore, siendo difícil a veces discernir la realidad. La traducción literal de su apodo sería Tomás el poeta o Tomás el rimador o buscador de rimas. En realidad, este carácter ficticio fue una figura histórica que vivió entre el año 1220 y 1298, llamado Thomas de Ercildown, hoy Earlston, o también Thomas Lermont, y era un lord o señor que vivía en una pequeña torre-castillo durante el reinado de Alejandro III de Escocia. Este señor, se decía, tenía 3 dones: el don de la profecía, que es esa predilección por la predicción. Al final del relato os desvelaré esas profecías que además se cumplieron. El don de la poesía, y de aquí deriva el nombre por el que se conocía. Al parecer, además, este autor sería el primero en hacer referencia al romance poético de Tristán e Isolda. Y el don de decir la verdad. De hecho, también se le conocía como True Thomas, o Tomás el verdadero. Por otro lado, Walter Scott, el gran poeta y novelista escocés, publicó unas baladas de las profecías de Thomas de Raymer. Como os decía, nuestra historia se localiza al sur de Escocia, a los pies de las Eildon Hills, 3 montañas de la zona muy características y una referencia en el lugar. Nuestro protagonista se para a descansar en un árbol que al parecer existió allí, y hoy se marca el lugar con una piedra que hace referencia a Thomas de Raymer. Y creedme, cuando se visita el lugar y uno se para allí a observar y a sentir, la historia y el lugar toma otra dimensión. Todos los jóvenes galanes de Escocia en el siglo XIII, no había ninguno más refinado y cortés que Thomas Lermont, señor del castillo de Ercildown, en Berwickshire. Le encantaban los libros, la poesía y la música, aficiones bastante infrecuentes para aquellos días, y por encima de todo, le encantaba estudiar la naturaleza y observar los hábitos de las aves y los animales en general. Una soleada mañana de mayo, Thomas salió a pasear y perderse por el bosque en torno al arroyo de Hanley, que desciende de las colinas de Eildon. Era una encantadora mañana, cálida y brillante. Las hojas tiernas estallaban de sus vainas y cubrían todos los árboles con un suave manto verde. Bajo los pies del joven se extendía una alfombra de florecillas y musgo. Insectos y pajarillos se mantenían muy ocupados en aquella primavera de vida. Y Thomas se sentía feliz, rodeado de aquel paraíso, así que se sentó bajo un gran árbol a descansar y disfrutar de la naturaleza.
rato empezó a escuchar las pisadas de un caballo que se acercaba, y cuando se asomó a observar quién era, vio a la mujer más bella que nunca antes había visto en su vida, montada en un caballo gris. Vestía un vestido de terciopelo brillante de color verde, y de sus hombros caía una capa terciopelada que justamente iba a juego con la montura de caballo. Su pelo amarillo ondulado caía sobre sus hombros y llevaba una llamativa diadema de piedras preciosas, que brillaba como el fuego bajo la luz del sol. Su cabalgadura era hecha de marfil, las riendas de oro, con campanillas doradas. Tan pronto se acercó, se escuchaba un sonido como de música celestial. Llevaba un cuerno de caza, flechas y 7 galgos en una correa. Se acercó cantando, y Thomas pensaba que estaba viendo a la mismísima bienaventurada Virgen, y lo que deseaba era arrodillarse ante ella y rendirle pleitesía. Cuando la jinete se paró donde Thomas se encontraba y entendió sus pensamientos, aquella extraña dama movió su cabeza tristemente. No soy una dama bienaventurada como piensas. Los hombres me llaman reina, pero de un país lejano, y es que soy la reina de las hadas, pero no la reina del cielo. Parecía verdad lo que ella decía, pero desde ese momento fue como si un hechizo hubiese caído sobre Thomas, haciéndole olvidar la precaución y el sentido común desde ese instante. Thomas sabía que era peligroso que los mortales tratasen con hadas, pero él se había hipnotizado con la belleza de aquella dama y comenzó a rogarle que le diese un beso. Esto era precisamente lo que la reina hada quería. Una vez que ella le diese un beso, él se quedaría sometido a su poder. Y para el horror de aquel pobre joven, cuando sus labios tocaron los labios de aquella reina, una horrible transformación ocurrió en aquella hermosa dama. La decoración se desvaneció, las prendas cambiaron a un color ceniza, y la gran belleza de aquella mujer desapareció por completo. Envejeció y menguó, su pelo engriseció y de repente aquella mujer parecía una repugnante bruja. Una bruja semejaría a una diosa comparada a aquella horrible hada. Cuando la reina vio la cara de perplejidad y terror de aquel pobre joven, emitió una carcajada de burla. Puede que ahora no parezca tan angelical, pero eso ya poco importa. Acabas de vender tu alma, Thomas, para ser mi sirviente durante 7 largos años. Y aquellos que besan a la reina hada deben venir conmigo al reino de las hadas y servirme hasta que el tiempo pase. Thomas rogaba por piedad arrodillado ante ella, pero hacía caso omiso de sus ruegos, mientras reía y acercaba al caballo donde él estaba. El pobre Thomas, con su cara desencajada de terror, montó en el caballo gris detrás de ella, y empezaron a galopar, alejándose de aquel lugar. En su galope más rápido que el viento, viajaron por la oscuridad y ríos de sangre de muchas guerras, dejando a su espalda las tierras de los mortales, hasta llegar al borde de un desierto desolado, al mismo borde de un lejano horizonte. Mientras Thomas veía con sus fatigados ojos aquel desierto infinito, se preguntaba si podría llegar a cruzarlo vivo con aquella extraña compañía. De repente, aquella mujer paró el salvaje galope de aquel caballo y habló por encima de su hombro a aquel prisionero infeliz. Baja a tierra, Thomas, y apoya tu cabeza sobre mi rodilla, y te mostraré cosas escondidas que los ojos de un mortal no pueden ver. Así hizo Thomas, y aquel desierto pareció cambiar, viendo 3 caminos que no veía antes. Y cada camino era diferente. Uno de ellos parecía amplio, llano y uniforme, y corría bien definido entre la arena,
lo que parecía imposible perder el rumbo sobre el mismo. El segundo de ellos era diferente. Parecía estrecho, serpenteante y largo, y había un seto con espinas a un lado del camino y otro seto vivo de brezo al otro lado. Aquellos setos crecían tan altos con sus ramas tan salvajes y enmarañadas que aquellos que perseverasen en viajar por aquella carretera tendrían muchas dificultades en su viaje. El tercer camino, a diferencia de los otros, parecía amable y bonito, serpenteando hacia una colina y atravesando helechos, brezales y juncos amarillos. Daba la sensación de ser un viaje agradable por aquella carretera. Ahora te diré a dónde se dirigen estas carreteras. La tercera es la carretera amable, que va a través de brezales, helechos y plantas, y no nos arrastrará a objetivos mortales o peligrosos. Y Thomas, esta es la que tomaremos, y nos llevará al mundo mágico de las hadas. Y te advierto, Thomas de Ercildown, ten cuidado con tu lengua, para cuando alcancemos el fin del viaje, no pronuncies palabra. Aquellos que abren la boca deben permanecer en el reino de las hadas para siempre. Cabalgaron por la carretera amable que no llegó a ser tan amable. Thomas se sentía más y más fatigado, perdido en una infinita oscuridad. Pero en este viaje de altibajos, lo bueno y lo malo tiene un final. La luz crecía más y más fuerte. Thomas se sentía hambriento y sediento cuando llegaron a un campo de orquídeas y manzanos. Thomas estrechaba su mano para alcanzar una de aquellas brillantes y apetitosas manzanas, y la reina hada le recriminó: No hay nada seguro para comer aquí, si no quieres permanecer para siempre en el reino de las hadas. El pobre Thomas necesitó contenerse con mucho esfuerzo de no caer en la tentación, hasta que llegaron a un diminuto árbol repleto de manzanas rojas. La reina tomó una y se la ofreció a Thomas, mientras le explicaba: Te puedo ofrecer estas. Son las manzanas de la verdad. Aquellos que las prueban reciben la virtud de la verdad, y nunca más serás capaz de mentir. Thomas la agarró sin dudar y la comió entera. Desde aquel momento, la verdad descansó en sus labios, y por ello Thomas fue llamado Thomas el Verdadero. Al fin, en lo alto de la colina, se apareció un castillo, al lugar donde se dirigían, Yonder. La reina tocó su cuerno de caza. La reina hada, de nuevo, se transformó en aquella bella dama, con hermosas prendas, que hasta Thomas olvidó por un momento todas las penurias de aquel fatídico viaje. Las puertas del castillo se abrieron de par en par, y caballeros, damas y pajes llegaron a recibirla como una auténtica reina. Así que a Thomas no le costó pasar desapercibido en toda aquella parafernalia. Todos besaban la mano de la reina, hasta que el rey llegó para recibirla también, y ambos se sentaron en sus tronos de un gran salón, mientras el pobre Thomas permanecía a un extremo de ese salón. Se sentía solo a la vez que fascinado por aquel espectáculo. Un gran festín ocurría y sucedía delante de sus ojos. Bailando, danzando, se movían caballeros y damas, cazadores y animales, juegos, música y fuegos. Durante 3 largos días, y sin pronunciar palabra, Thomas mantuvo su compostura, hasta que la reina hada se levantó, acercándose a Thomas mientras todo el show se paraba. Es hora de montar y partir, Thomas de Ercildown, si quieres volver a ver tu castillo. El pobre Thomas la miraba perplejo. Mi señora, has hablado de permanecer 7 años aquí, y solo llevamos 3 días. La reina hada sonreía. El tiempo pasa muy rápido en nuestro reino, Thomas de Ercildown,
y aunque a ti te parecieron 3 días, nos conocimos hace ya 7 años. El tiempo vuela. Los espíritus malignos de las reinas de las oscuridades nos visitan cada 7 años y eligen a uno de los que aquí están, y me temo, Thomas, que tú tienes una buena alma y te elegirán a ti. Debemos partir esta noche. Una vez más, el caballo gris llegó a donde ellos estaban. Lo montaron, deshicieron el camino hecho de hacía 7 años y regresaron exactamente al mismo punto desde donde habían partido. Aquel árbol en Eildon Hills, cerca del arroyo de Hanley. La reina Hada se despedía de Thomas, mientras él le solicitaba algo que probase la aventura de su viaje al reino de las hadas. Y ella le explicaba: Querido amigo, te he dado el don de la verdad, pero además te concederé el don de la profecía, y podrás leer el futuro, y te daré el don de la poesía, y podrás escribir versos nunca vistos antes. Además de estos inéditos regalos, aquí te regalo algo que los mortales podrán ver con sus ojos. Un arpa hecha en el reino de las hadas. Algún día, si acaso, volveré a por ti otra vez. Y con estas palabras la dama se desvaneció, y Thomas solitario se quedó. Y la verdad sea dicha, con cierta pena, sobre todo partiendo tan radiante. Él regresaría a las tareas mundanas de los hombres mortales. Regresó a su torre y allí se recluyó por un largo año, escribiendo y profetizando. Enseguida sus profecías se extendieron por todo el país, mientras era conocido como Thomas de Rhymer, Thomas el rimador, o True Thomas, Thomas el verdadero. Profetizó la muerte del rey Alejandro III en 1286, y así ocurrió, en un breve tiempo después de su predicha. Profetizó una guerra y una importante batalla ocurriría contra los ingleses, y la victoria escocesa, y así ocurrió la batalla de Bagnumber en 1314. Predijo la unión de las coronas de Inglaterra y Escocia, y así ocurrió en 1603 bajo el reinado de Jacobo VI. Predijo que un rey llegaría desde Francia gobernando de norte a sur toda Bretaña, y así ocurrió con Mary Queen of Scots en el siglo XVI. Pasaron 14 años más, y la gente ya empezaba a olvidar que Thomas de Rhymer había estado en la tierra de las hadas, hasta que un día Escocia entró en guerra con Inglaterra, y el ejército escocés se encontraba descansando a orillas del río Tweed, cerca de la torre de Ercildown. El guardián de la torre decidió invitar a los varones y nobles del ejército y celebrar un festín con Thomas. La fiesta fue largamente recordada. Cuidó que todo detalle funcionase en aquella fiesta, tocándose música de aquella arpa traída del mundo mágico. Nunca antes aquella gente había oído música tan celestial para sus oídos. Cuando regresaron a sus tiendas a descansar, bajo la luz de la luna observaron un ciervo y una cierva del color blanco-nieve. Había algo inusual en estos animales, aparte de su brillante color. Su majestuosidad y forma de caminar eran algo nunca visto. Un soldado exclamaba que enviasen a Thomas de Ercildown allí y que lo despertasen de su letargo. Quizá él podía dar claridad a aquella visión, ya que seguro aquello parecía un presagio. Cuando avisaron a Thomas de lo que estaba viendo fuera, enseguida se preparó y salió de la torre. En lugar de unirse a la compañía de soldados que aguardaban por él y explicarle qué era lo que estaban viendo, se unió a aquellas dos majestuosas criaturas blancas. Los tres comenzaron a descender hacia el río. Fueron desapareciendo entre la espuma del agua. La corriente bajaba en toda su fuerza, y aunque se hizo una extensiva y cuidadosa búsqueda,
no hubo rastro de Thomas de Ercildown. Desde entonces, los locales creyeron que aquel ciervo y cierva blancos eran mensajeros de la reina Hada, y él simplemente partió con ellos, de regreso al reino de las hadas. Muchas gracias y hasta pronto. Y hasta aquí llega el episodio de hoy en Relatos desde Escocia. Recuerda que puedes seguirnos navegando en scotiatours.com, donde también podrás encontrar los viajes más auténticos por el país. Viajes a la carta, islas, highlands... En definitiva, experiencias inolvidables.